Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Ok, doctora, este tema también muy importante y tiene que ver con toda esa experiencia que está viviendo México precisamente en promoción de actividad física en ámbito escolar. Continúe. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. El día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre los comportamientos activos de niñas y niñas, sobre todo con un enfoque de durante la pandemia del COVID, pero con el contexto de qué es lo que está pasando en México con los niños, ¿no? Y qué es lo que se ha venido haciendo desde hace algunos años, qué oportunidades tenemos y, bueno, los desafíos que tenemos justo ahora, después de que empezó la pandemia. Entonces, antes que nada, quisiera empezar hablando de la actividad física, de qué es la actividad física y por qué es importante en los niños. Eh, la actividad física no solamente beneficia a los niños en la salud, juega un papel muy importante en su desempeño académico. Por eso es súper relevante que la actividad física se incorpore no solamente en el día a día de los niños, sino que se incorpore dentro de la escuela y el contexto escolar para que ellos tengan muchas oportunidades para ser activos. Recientemente salieron las nuevas recomendaciones de actividad física para los menores de 5 años. Y bueno, ya teníamos anteriormente las recomendaciones para los niños de 5 a 17 años, ¿no? Y en general, los niños desde los 3 hasta los 17 años necesitan hacer 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada vigorosa para obtener beneficios a la salud. Pero no solamente se trata de que los niños sean activos, sino también hay que limitar ciertos comportamientos que confieren riesgos para la salud. Y también algunos han estado asociados con otras alteraciones, sobre todo sociales. Y uno de los comportamientos que es claramente asociado con estos riesgos es el tiempo frente a pantalla. Entonces, las recomendaciones para los niños nos dicen que no deberían de estar más de 2 horas al día frente a una pantalla, ¿no? Por tiempo recreativo, en los de 5 a 17 años. Y en los más pequeñitos estas recomendaciones son todavía menos, ¿no? Tienen los de 2 a 4 años deben de pasar no más de 1 hora diaria y los menores de 1 año no deberían de estar teniendo acceso a este tipo de dispositivos. Pero bueno, actualmente este comportamiento es muy común. Y otro de los comportamientos que también es importante y que de manera reciente se ha incorporado a esta perspectiva de los comportamientos relacionados al movimiento es el sueño. ¿Y por qué tenemos el sueño? Porque la actividad física, el tiempo que permanecemos sentados y el sueño son los que determinan la forma en que nos movemos en un periodo de 24 horas, ¿no? Y entonces tenemos recomendaciones también muy específicas para los pequeños. En los de 14 a 17 años tienen que estar durmiendo al menos 8 a 10 horas diarias, en los de 5 a 13 años de 9 a 10 horas y en los más pequeñitos de 10 a 13 horas. En México, y estos son los datos que tenemos reportados hasta la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2018, sabemos que cerca del 20% de los adultos no cumplen con las recomendaciones mínimas de actividad física, pero esta cifra es mucho más alarmante cuando nos enfocamos en escolares. Y sabemos que cerca del 80% de los niños de 10 a 14 años en México no hacen suficiente actividad física como para obtener beneficios a la salud. En cambio, cerca del 80% de los niños no cumple con las recomendaciones de tiempo frente a pantalla por recreación, ¿no? Entonces tenemos un panorama bastante grave que nos incita a tomar medidas de manera urgente para promover los beneficios de estos comportamientos en los niños escolares. Estas cifras son muy parecidas a las prevalencias de inactividad física en muchos países de América Latina, incluido Colombia. Aquí les muestro cómo se ha comportado la actividad física desde 2012 hasta 2016, que eran los datos que teníamos previamente. Y bueno, pueden ver cómo esta es la distribución de los minutos de actividad física
la línea punteada, la línea continua en 2012, y en 2016 podemos ver cómo parece que no ha habido muchos cambios, ¿no?, en esta distribución. Sin embargo, sí es muy importante que veamos esta brecha, ¿no? Del lado izquierdo tenemos la gráfica con la línea gris, que es cómo se distribuyen los minutos de actividad física por edad. Y en negro están los niños y en gris clarito las niñas. Y podemos ver que hay una gran brecha por sexo, y que esta brecha es aún mayor cuando los menores entran en la adolescencia. Entonces, los mayores beneficios se lograrían en la promoción de actividad física, sí en los escolares, pero en las niñas. Y esto debería ser como un enfoque a lo largo de cualquier estrategia que hace promoción de actividad física. Ahora, ¿cómo es que los niños hacen actividad física? En realidad los niños pueden hacer actividad física a lo largo del día, ¿no? Pero sabemos que hay 4 fuentes principales de actividad física en esta población. La primera, y no es por orden de importancia, esto depende mucho del contexto y del país en el que se encuentran, pero bueno, tenemos el transporte activo, generalmente el transporte activo a la escuela, irse caminando a la escuela, ir en bicicleta a la escuela. Después, dentro de la escuela, tenemos otras opciones para que los niños sean activos, y tenemos el recreo, tenemos las clases de educación física o incluso pausas activas dentro de las clases escolares. Los parques, las calles, los espacios públicos también son espacios o lugares donde los niños pueden ser activos, y las actividades extracurriculares o los deportes. Estos son los 4 espacios donde sabemos que los niños son principalmente activos, y en cambio sabemos que los niños en casa acumulan la mayor parte del tiempo sedentario. Esto es muy importante dado el contexto en el que estamos ahora. Recientemente México se involucró en un proyecto que se llamó un proyecto de educación física de calidad. Fue liderado por la UNESCO, y a partir de este proyecto, más toda la serie de intervenciones que ya se habían desarrollado, surge un camino como muy claro en estos momentos para la promoción de la actividad física y los comportamientos saludables en los niños. Este proyecto se inició en 2012 en la UNESCO a través de una encuesta a nivel internacional, y posteriormente se abre un proyecto piloto para probar una serie de instrumentos que diseña esta organización para ayudar a los gobiernos a diseñar políticas de educación física de calidad inclusiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues educación física que no es la típica clase de educación física que vemos en las escuelas, sino una educación física que promueva niños que sean empáticos, que estén alfabetizados físicamente, pero que sean empáticos con otras personas, y que que cuenten con valores y principios que les ayuden a ser ciudadanos de bien. Ese es un enfoque, o el enfoque de la UNESCO de la educación física, y invita a 4 países, entre ellos México, a utilizar estos instrumentos y a desarrollar una propuesta de política de educación física. Entonces, en México, lo que hicimos fue tomar estos documentos. Esa era una metodología de cómo se tenía que hacer la implementación de este proyecto y una guía para tomadores de decisiones. Y en términos muy llanos, lo que hicimos nosotros fue una evaluación del diseño de las políticas de educación física, y posteriormente una evaluación de la implementación de las políticas. Y lo que quisimos ver era, primero, si desde el diseño las políticas consideraban lo que la UNESCO planteaba como relevante para la educación física de calidad, y posteriormente lo que vimos con la evaluación de implementación es si se estaban dando las clases de educación física como decían las políticas que se tenían que dar. Toda esta evidencia la revisamos en conjunto con una junta directiva que estaba integrada por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el Consejo, la Comisión Nacional del Deporte,
y diferentes organizaciones internacionales como la OPS, OMS y la UNESCO. Y además había un grupo técnico de trabajo de más de 30 expertos de todo el país que nos ayudaron a revisar esa evidencia, y junto con toda la experiencia que tenían dando clases y académica, se hizo una primer propuesta. Esa primer propuesta de política se revisó por un experto internacional, por el Consejo Internacional de las Ciencias del Deporte y la Educación Física y por la misma UNESCO, y al final lo que obtuvimos es este documento. Este documento lo encuentran, está disponible en la página de la UNESCO. Si les interesa saber a detalle cuál fue el proceso, cuáles fueron las acciones, pero bueno, comentarles que tenía un plan de implementación, un plan de evaluación y un plan de comunicación. Se liberó en 2018. Y muy brevemente, esta propuesta se integraba por acciones que se concentraban en 5 ejes, ¿no? Que los ejes son los que considera la UNESCO como relevantes para poder dar una clase de educación física de calidad. Y aquí les muestro, no pretendo que los lean, pero que vean que había acciones inmediatas, acciones a mediano plazo y acciones a largo plazo, que consideraban cambios a diferentes niveles y en diferentes sectores, ¿no? Todo esto, si les interesa saber un poco más, está en ese documento, y tenemos también publicados algunos artículos que están disponibles en el Internet. Lo que me gustaría mencionar es que originalmente la UNESCO tenía contemplado que todo este proceso se tenía que hacer en 1 año, y en realidad nosotros lo hicimos en 2 años. Nos llevó más tiempo porque México es un país muy grande, es muy diverso, y además estábamos en un momento político bastante crucial desde una reforma educativa a nivel nacional a principios del proyecto, donde las prioridades eran otras, no la de educación física, y posteriormente, al final de este proceso, pues tuvimos las elecciones presidenciales, que hace poco empezó la nueva administración con el presidente de Andrés Manuel López Obrador, pero logramos algunos avances. No se pudo implementar de lleno la estrategia, pero sí se hicieron modificaciones a las leyes, se hizo una nueva propuesta curricular para las escuelas que forman a nuestros profesores de educación física, y surgió este proyecto nutrió la propuesta de un programa llamado Salud Escolar, del cual les voy a hablar en este momento. Salud Escolar, Escuelas Saludables y Activas, es un proyecto liderado por primera vez en México, no solo por la Secretaría de Educación Pública o no solo por el sector salud, sino que Salud Escolar contempla la sinergia o la colaboración de diferentes instituciones gubernamentales, lideradas por la Secretaría de Educación Pública, que es la que está encargada de las clases de educación física, pero también la Secretaría de Salud, que es, pues ahora sí que el mayor interesado en la salud de las poblaciones, ¿no? Y tenemos toda una serie de instituciones a nivel salud y a nivel regulatorio que tienen un rol específico dentro de este programa, y además se contó con la colaboración de la OPS, la OMS y la UNICEF. Entonces tenemos toda esta serie o todo este grupo de instituciones que están colaborando por el bien de la salud de los niños. El objetivo principal de salud escolar es brindar entornos escolares que sean propicios para que los niños lleven un estilo de vida activo, ¿no? Y entonces promuevan la salud, la actividad física, y sobre todo esto, que estén libres de conflicto de interés. Esto es muy importante en el contexto de México porque la industria alimentaria muchas veces financiaba las escuelas, por ejemplo, para tener mayor infraestructura, o financiaba los torneos deportivos, etcétera.
pero se toma esta perspectiva donde se tiene un frente común desde la promoción de la actividad física y la promoción de la buena alimentación, donde la promoción de la actividad física desde la industria alimentaria no es compatible con una visión de estilos de vida saludable, ¿no? Y este programa está dirigido a niños y niñas de primero a sexto de primaria, que es la escuela, la educación, el primer nivel de la educación básica. Salud escolar se nutre de toda una serie de estudios que se realizan en México para hacer intervenciones en escuelas y toma toda esta información, experiencia de los investigadores, de expertos en esta área para hacer la primera propuesta de salud escolar. También se nutre del proyecto de educación física que les mencioné. Y este programa forma parte de una estrategia nacional de salud escolar. Se inicia con el programa de salud escolar, pero ya verán que ahora se tiene algo un poco más amplio y se enfoca en 3 intervenciones. La primera intervención es fomentar una alimentación correcta en los niños. La segunda es una hidratación adecuada y la tercera es incrementar la actividad física a través de un programa que se llama Suma Minutos de Felicidad en el Aula. Y además tiene otras estrategias transversales que son básicamente para facilitar la coordinación entre las diferentes instancias y los diferentes actores. Suma Minutos específicamente se enfoca en brindar más oportunidades a los niños y a las niñas para que sean activos. Y esto lo hace a través de pausas activas escolares, es decir, cada 30 minutos o cada hora los niños se levantan de sus butacas y hacen algunas actividades. Muchas veces son actividades un poco más intensas, pueden ser brincos, pueden ser sentadillas, etcétera, o pueden ser simplemente pararse de la silla y hacer mantenerse, hacer algunos movimientos, ¿no? El aula activa a través de ciertas estrategias de aprendizaje que involucran la actividad física. También está la educación física de calidad, que esta se visualiza a largo plazo, porque dadas las características de la educación física actualmente en México, se necesita una intervención que coordine que coordine toda esta respuesta de educación física. No es fácil. Y también el deporte escolar, ¿no? Hay una propuesta para hacer torneos entre escuelas y a nivel regional con un enfoque de colaboración más allá de competitividad. Esta salud escolar se empezó a implementar, me regreso, las pausas activas se empezaron a implementar desde agosto de 2019 y posteriormente el resto de los componentes de Suma Minutos y de salud escolar, que era hidratación correcta y alimentación saludable, se empezaron a implementar en febrero de este año en un estudio piloto en cerca de 60 escuelas en la Ciudad de México. Y bueno, como todos sabemos, en marzo llegó la pandemia por COVID al país y actualmente pues está en pausa. Los niños no están yendo a la escuela y no se sabe a ciencia cierta en qué momento regresan los niños y seguramente Salud Escolar tendrá que sufrir algunas modificaciones para hacer su implementación ahora dentro del contexto del COVID, ¿no? Como sabemos, el COVID en México y en todos los países que fueron afectados por esta pandemia, pues de diferentes formas implementaron estrategias de quédate en casa, yo me quedo en casa y se clausuraran actividades que se consideraban como no esenciales. Y esto pues trajo cambios para todos, ¿no? Desde los niños que no iban a la escuela, las personas que no iban a trabajar a sus dependencias,
los parques cerrados, etcétera, ¿no? Entonces tuvimos toda una serie de cambios que forzosamente han cambiado la forma en que vivimos, llevamos el día a día, y específicamente cuando hablamos de los niños, pues han afectado sus comportamientos relacionados al movimiento. Y en esta gráfica les muestro, estos son resultados preliminares de un estudio que hicimos en México en menores de 5 años, pero quiero mencionarles que estos cambios no solo son únicos de los menores de 5 años, hay patrones muy similares para escolares, para adolescentes y para adultos. Y lo que nosotros vimos es que antes de la pandemia del coronavirus, una cierta cantidad de niños cumplían con las recomendaciones de actividad física y esta proporción disminuyó de manera muy importante durante la pandemia. Lo mismo pasó para los que cumplían las recomendaciones de tiempo frente a pantalla, pero esto es muy importante mencionarlo porque la proporción de menores de 5 años que cumplía con las recomendaciones de tiempo frente a pantalla, que estamos hablando de menos de 1 hora en los de 3 y 4 años y de 2 horas en los de 5 años, es muy pequeñita. Es cerca entre el 15 y el 20% de los niños cumplen con esta recomendación, pero durante la pandemia del coronavirus se fue a menos del 5%. Y bueno, en cuestión de tiempo de sueño, parece ser que no cambió. Lo que sí se observaron es cambios en la calidad del sueño de los niños. Y pues lo que podemos ver es que los niños que cumplen todas las recomendaciones de actividad física, si de por sí de comportamientos relacionados al movimiento, si de por sí eran muy baja antes de la pandemia, durante la pandemia del coronavirus es alarmante. Es decir, hay que hacer algo. Ante este panorama, la Secretaría de Educación Pública y como respuesta a esto y también a una prevalencia muy elevada de obesidad y sobrepeso en los escolares, implementaron esta nueva asignatura. Bueno, se va a implementar a partir del siguiente ciclo escolar, pero en este momento ya se están implementando algunos contenidos de vida saludable que se han venido preparando sobre la marcha. Vida saludable será una asignatura que se va a enfocar en 3 ejes: actividad física, higiene y limpieza, y alimentación, que son los ejes que se consideran importantes en este momento para llevar una vida saludable. Específicamente dentro del eje de actividad física, bueno, antes de mencionarles eso, lo que sí me gustaría decirles es que para hacer la selección de materiales que se iban a tomar para la preparación de todos los contenidos de vida saludable, pues se hizo un curamiento de materiales, digamos así, que estuvieran alineados a vida saludable, a los objetivos, que estuvieran relacionados con los aprendizajes planteados y los aprendizajes vigentes del programa de estudio, y que fueran adecuados para la población mexicana, la población escolar mexicana. O sea, hay una gran cantidad de materiales que se han desarrollado en otros países para promover, por ejemplo, alimentación saludable, para promover actividad física, etcétera. Pero en ese momento lo que queríamos era algo que ya estuviera desarrollado y probado en nuestra población para que fuera más rápidamente adaptado al contexto de la educación escolar. Y específicamente en términos de actividad física, Vida Saludable se enfoca en promover actividad física, promover mejores patrones de sueño, tanto el tiempo como la calidad del sueño, y en limitar el tiempo sedentario. Y esto se hace a través de una serie de contenidos adecuados y adaptados para los diferentes niveles educativos de la educación preescolar, primaria y secundaria. También, como parte de la estrategia de vida saludable, se está planeando un diplomado a docentes. Se están seleccionando y actualizando los materiales de otras materias para que estén alineados con vida saludable. Por ejemplo,
Anteriormente en la asignatura del conocimiento del medio u otras se daba a conocer el plato del bien comer, ¿no? Y entonces ahora se están alineando todos estos contenidos para que se vean en vida saludable, pero que se vea lo mismo, ¿no? Y que sea como, los niños no tengan mensajes contrarios. Y también tenemos una serie de seminarios que la Secretaría de Educación Pública está dando para padres y docentes. Esos se están dando desde este momento a través de diferentes plataformas. Pero, por ejemplo, la primera asignatura, el primer seminario que se dio a docentes, ya lleva más de 500,000 vistas, ¿no? Entonces, sí está llegando a una gran cantidad de docentes. Posteriormente se va a tener, o a principios de año se va a tener seminarios dirigidos a docentes y la asignatura ya en forma se va a incluir en los nuevos libros de educación básica a partir del siguiente ciclo escolar. En este momento hay una serie de recursos que se han preparado, que están disponibles en línea. Hemos preparado desde infografías hasta videos. Tenemos videos, por ejemplo, con deportistas de alto renombre, que son muy conocidos en México, haciendo pausas activas. Estos actualmente se transmiten en la televisión como parte del programa de Aprende en Casa, que fue la respuesta de la Secretaría de Educación Pública para que los niños pudieran seguir teniendo clases en sus hogares. Ahora toman clases desde la televisión y se están preparando toda una serie de videos y de contenidos que sean adecuados para esta población, ¿no? Este es el canal de Aprende en Casa y aquí tenemos, este es el de YouTube y hay toda una serie de contenidos que ya están disponibles para vida saludable. Si alguno de ustedes tiene interés, pues son públicos. Y bueno, me gustaría terminar con una reflexión que va en el sentido de que en este momento no sabemos cuál va a ser el futuro de los niños, ¿no? Y hay una respuesta organizada que se está dando de menos en México desde el gobierno, pero se necesita también una respuesta más a nivel comunitario, donde pensemos qué es lo que podemos hacer para mantener a nuestros niños activos. Y esto, en este sentido, el espacio público, los parques y las calles son muy relevantes, y mientras que se pueda ir reabriendo poco a poco estos espacios, manteniendo siempre las medidas necesarias para prevenir la transmisión del COVID, esto ayudará de manera muy importante no solamente a los niños, también a otras poblaciones, pero sobre todo en este sentido yo pienso que los niños son el futuro de nuestra población y deberían de estar ahora sí que dentro de las prioridades de la respuesta y la reapertura de los espacios donde los niños puedan tener esparcimiento. Y bueno, eso sería todo desde mi parte. Puedo tomar algunas preguntas si es que es esto posible. ¿Aló? Doctora Alejandra, muchísimas gracias por su intervención. Estamos manejando la metodología de las preguntas que nos han llegado a través del canal y de la plataforma. Las vamos a transmitir a nuestros ponentes, dado pues los tiempos que tenemos en la agenda. Estoy segura que pues todos los que nos han escuchado han visto esa experiencia de México, que es un referente también para la promoción de actividad física en la región. Y pues sí, desde que hablamos en ese encuentro organizado por la Universidad de los Andes del Compendio de Actividad Física para los niños y jóvenes, muy interesante, y que estaban representantes de diferentes países de la región y pues obviamente ese proceso que se ha hecho en Estados Unidos, pues nos queda también como el interés de seguir indagando, de seguir mirando lineamientos de política pública, y pues la experiencia que ustedes han tenido para nosotros también es importante en el sentido de orientar varias acciones que estamos llevando a cabo en este momento.
Agradecerle, obviamente, el haber aceptado la invitación a este curso de políticas, doctora, y esperamos también mantener comunicación para fortalecer esos lazos de colaboración entre los dos países y pues desde sector deporte, sector salud. Mil gracias, doctora. Gracias a ustedes. Un feliz día. Igualmente.